A ver, es un escenario clásico, ¿no? La noche antes de un examen importantísimo o de esa presentación clave. Y ahí está el dilema de siempre. ¿Qué es mejor? ¿Pasar la noche en vela repasando cada apunte? ¿O simplemente irse a dormir y confiar en lo que ya se estudió? Seguro que esta pregunta ha pasado por la cabeza de muchos, y la respuesta, créanme, va mucho más allá de simplemente sentirse con más energía al día siguiente. Tiene que ver con lo que nuestro cerebro hace en secreto, en ese turno nocturno, mientras estamos profundamente dormidos. Para entender esto, lo primero es deshacernos de una idea muy vieja. Por muchísimo tiempo se pensó que dormir era como apagar el sistema, un simple momento de inactividad. Pero la ciencia nos ha mostrado que es justo lo contrario. Es un proceso increíblemente activo y, sobre todo, fundamental. Y lo fascinante es que no hay una sola respuesta. Los científicos tienen varias teorías sobre la mesa, que si es para conservar energía, para regular la temperatura del cerebro o hasta para limpiarlo de toxinas. Pero en la función que de verdad nos interesa para este análisis, la que es clave aquí, es la de la plasticidad cerebral, o sea, la base misma del aprendizaje y de la memoria. Entonces, ¿cómo se forman los recuerdos? Bueno, no es algo que pase en un instante, para nada. Es un proceso, uno muy delicado, que transforma una experiencia que acabamos de tener, algo nuevo y frágil, en algo que se queda firme y duradero en nuestra mente. Y esto es importantísimo. Durante el día, mientras estamos aprendiendo algo nuevo, estamos en el paso 1, la codificación. Pero esos recuerdos son, digamos, como notas escritas en la arena. El paso 2, la consolidación, ocurre casi por completo mientras dormimos. Es ahí cuando el cerebro toma esas notas y, por así decirlo, las graba en piedra. Ojo, esta consolidación no es para nada pasiva. Mientras dormimos, el cerebro está a toda máquina, trabajando como un bibliotecario nocturno que reactiva, analiza y archiva con mucho cuidado toda la información importante del día, poniéndola en su lugar correcto. Muy bien. Vamos a meternos un poco más a fondo en cómo funciona este turno nocturno. ¿Qué es exactamente lo que hace el cerebro para que los recuerdos no solo se guarden, sino que se hagan más fuertes? Resulta que hay dos procesos clave ocurriendo al mismo tiempo. Por un lado, la consolidación activa, que es como si el cerebro usara un resaltador para fortalecer las conexiones neuronales que sí importan. Y a la vez, la homeostasis sináptica se pone a hacer limpieza, podando las conexiones menos relevantes para hacer espacio. Así, al día siguiente tenemos capacidad para aprender más cosas. Es un sistema súper eficiente. Y esto nos muestra lo especializado que es nuestro cerebro. El sueño profundo, el que llamamos NREM, es crucial para consolidar hechos y datos, justo el material de ese examen. Mientras que el sueño REM, que es la fase en la que soñamos, es clave para afianzar habilidades, como tocar un instrumento o perfeccionar un movimiento deportivo. Cada fase del sueño tiene su propia tarea. Pero ¿qué pasa cuando esta ciencia se ignora en la vida real? Pues no hay un ejemplo más claro y, la verdad, más preocupante que el de los profesionales de la salud en formación. 80 horas a la semana. Pensemos un segundo en esa cifra. Este tipo de horario extremo es, básicamente, la receta perfecta para una privación crónica de sueño, y esto tiene consecuencias muy, muy serias para el aprendizaje y la seguridad. Y los datos lo confirman. Tanto estudiantes como médicos, ya en ejercicio, duermen, muy a menudo, peligrosamente cerca de ese umbral de las 6 horas, que ya se considera insuficiente. Y no hablamos de una mala noche de vez en cuando, sino de un déficit de sueño constante que se va acumulando. Y las consecuencias son devastadoras. No es solo sentirse con sueño. Estamos hablando de un aumento real en los errores médicos, del síndrome de burnout, de un deterioro cognitivo y de problemas de salud mental gravísimos, como depresión, ansiedad e incluso ideación suicida. Aquí es donde todo se conecta. La falta de sueño ataca directamente al corazón del proceso de aprendizaje. Le impide a ese bibliotecario nocturno hacer su trabajo, frenando la producción de las proteínas que son, literalmente, los ladrillos con los que se construyen los recuerdos. Pero que no se piense que esto es un problema aislado de una sola profesión. Para nada. La falta de sueño tiene un costo gigantesco.
y muchas veces invisible para la sociedad entera. 680.000 millones de dólares. No, no es un error. Esa es la pérdida económica anual estimada por la falta de sueño en solo 5 países. Es una cantidad de dinero que hasta cuesta trabajo imaginar, y todo por subestimar la importancia de un buen descanso. Así que la conclusión de este análisis es contundente. Ver la falta de sueño como una medalla de honor o como un símbolo de que se trabaja mucho es un error profundísimo. En realidad, es una de las barreras más grandes para nuestro rendimiento, para el aprendizaje y para nuestra salud en general. Y cerramos con esta idea, que es muy poderosa. La cultura que normaliza, y a veces hasta glorifica, la falta de sueño, simplemente tiene que cambiar. La próxima vez que alguien se enfrente a esa decisión de desvelarse o dormir, la ciencia es clarísima sobre cuál de las dos opciones prepara mejor al cerebro para el éxito.